Hola, les vengo a comentar cómo hacer la parte número 2 del ejercicio uno del diplomado en teledetección. Recordar que estamos ya en el módulo número 2 que dicta el profe Ismael. Bueno, los resultados ciertos que se obtuvieron en la parte uno ahora tenemos que son eh, los derechos consolidados, por así decirlo, en el mismo datum, ¿cierto? Habiendo eliminado los errores, habiéndolos fusionado y todo lo que se explicó en el video anterior son arrastrados a un nuevo mapa que creamos para realizar la parte 2. Son arrastrados a este lugar y cargados también los shapes de referencias que se nos facilitó para desarrollar este problema. Voy a aprender las cuencas, perdón, las regiones. Sí, ahí están las regiones. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo? Para agregar los atributos que se señalan en el ejercicio sobre el shape que nosotros arrastramos de la etapa anterior, le dimos clic derecho y nos fuimos aquí a uniones y pusimos agregar unión espacial, ¿cierto? Agregar unión espacial, se va a desplegar esta ventana. Nosotros vamos a seleccionar el shape, vamos a seleccionar aquí también, por ejemplo, el otro shape del cual queremos agregar la unión espacial. En este caso, por ejemplo, sería regional, hidrográfica, más. Supongamos que son cuencas, ¿ok? En campos, borramos lo que no nos interesa y solo dejamos el campo que nos interesa, y en este caso nombre corresponde a las cuencas. Le damos a aceptar y de esta manera vamos a unir, ¿cierto? A través de esta herramienta unión espacial, el campo hacia este shape. Bueno, esto se repite para mapa geológico que posee la unidad aquí geo, que esta es la unidad geológica, y composición, que es la roca. Entonces, si nosotros realizamos bien este procedimiento, ¿cierto? Vamos a haber agregado dentro de nuestro shape geo, composición, subcuenca, cuenca y chac, como se nos solicita en en el problema. Posteriormente a esto, ¿cierto? Nos piden analizar los datos y nos dicen determinar el número de derechos otorgados desde el 2010 por cuenca hidrográfica y añade ese valor al archivo de entidades cuencas hidrográficas. Exporta ese archivo a tu GDB de la clase entidad de ejercicio 1. Una vez realizado, crea un diseño sencillo donde se muestren los derechos de las cuencas hidrográficas principales y en ella incluya el número de etiquetas de derechos existentes. Bueno, ¿qué se hizo aquí? A través de cierto, la herramienta seleccionar por atributo, nosotros pusimos años, ¿cierto? Que tiene que ser mayor o igual al 2010 y la cuenca la fuimos seleccionando de esta forma. Por ejemplo, igual al río Rapel. Solicitar, ¿cierto? Participación y nos dice que se han seleccionado 2793. Le damos clic derecho en donde dice selección. Vamos a crear capa a partir de la entidad seleccionada y de tal manera que vamos a ir creando, por ejemplo, esta capa que contiene los del río Rapel. Si se fijan, son 2793. Si abrimos esta de aquí, debería tener las mismas 2793. ¿Vieron? Bueno, fuimos repitiendo este proceso, ¿cierto? Para Río Maipo, borrar la selección, seleccionamos otra vez y así sucesivamente. Fuimos seleccionando de una y una e individualizando este shape consolidado ahora por cuenca. Una vez hicimos esto, ¿cierto? Seleccionamos el shape que se llama cuencas hidrográficas, que fue facilitado también, y estas tienen las cuencas hidrográficas, si se fijan, de todo Chile. Entonces lo que nosotros hicimos simplemente fue seleccionar las que nos interesan. Como las seleccionamos, proyectamos nuestros derechos, ¿cierto? Y vimos cuáles eran las cuencas que teníamos que seleccionar. Entonces hay unas por aquí, unas por allá y otras por acá arriba. Entonces seleccionamos estas, le dimos clic derecho, tabla de atributos. Una vez dentro de la tabla de atributos nos fuimos a esta pestaña, vista de campos. Y si tú le das clic acá abajo, dice haga clic aquí para agregar un campo. Nosotros agregamos un campo que se llama número, que tiene formato
numérico y dentro de número, ¿cierto? Pusimos los datos de cada una. Recuerda, en Río Rapel, por ejemplo, tenía 2793. Y eso fue lo que se nos pedía en el ejercicio número 2, ¿cierto? Agregar a este shape cuencas hidrográficas el número de derechos por cuenca. Finalmente, nos dicen determinar el número de derechos que se encuentra a menos de 200 metros de un río principal otorgados desde el 2010. No utiliza herramientas de geoprocesamiento, seleccione dichos derechos y exporta los datos a una entidad nueva llamada Derechos 200 metros ríos dentro de tu clase de entidad de ejercicio 1. Para ello deberás seleccionar por atributo para disponer solo los ríos y quizás fusionar las entidades por nombre. Una vez realizado esto, genera un diseño en el que se muestren los ríos, cuencas y derechos que se encuentren a menos de 200 metros de un río. Bueno, ¿cómo se hizo esto? De partida nos dan la red hidrográfica nacional a nosotros. La red hidrográfica nacional es súper pesada, como ya están viendo, tarda en cargar. ¿Cierto? Pero, ¿qué hicimos nosotros? En este sentido, recortamos la red hidrográfica nacional para que no sea tan pesada de manipular. Y una vez recortado esto, ¿cierto? Utilizamos esta que se llama seleccionar por ubicación. Acá en el fondo, perdón, lo primero que hicimos, ¿cierto? Fue seleccionar por atributos. Y dentro del atributo hay un atributo, valga la redundancia, que se llama tipo DREN y contiene el tipo de shape al que corresponde, que podría ser un arroyo, un canal, un estero, una quebrada. En este caso nosotros seleccionamos ríos e hicimos el mismo procesamiento, ¿cierto? Seleccionamos por ríos, le dimos clic derecho, selección y convertir en crear una nueva entidad a partir de las seleccionadas, y así individualizamos solo los que son clasificados como ríos. Una vez hemos hecho esto, nos fuimos a seleccionar por ubicación, pusimos dentro de una distancia, como la relación, la distancia 200 metros, y el tipo de selección, la entidad que pusimos fueron los derechos, ¿cierto? Los derechos que nosotros habíamos consolidado por aquí, que se llama derechos por cuenca sobre 2010, que es ese shape de aquí. Bueno, habiendo hecho eso, y si se aplica bien el uso de esta herramienta, por así decirlo, ¿cierto? Debería quedar algo así, ¿cierto? Que son los derechos que están hasta 200 metros cercano a la red de drenaje que clasifican como ríos. Finalmente nos piden que todo esto tiene que estar adentro de nuestro archivo GDB. Para eso creamos, ¿cierto? Con clic derecho, nuevo, un dataset de entidades, y lo llamamos ejercicio 1. Y dentro de ejercicio 1, ¿cierto? Dejamos lo que correspondía al archivo consolidado al cual unimos, ¿cierto? Las capas de atributos que nos solicitaban, las cuencas con el número de derechos agregados y los derechos que están a 200 metros cercano a los ríos. Y con esto habríamos concluido, ¿cierto? La parte 2 del ejercicio. No vamos a explicar en el fondo cómo diseñar los mapas porque eso ya fue hecho en clases. Así que muchas gracias.